Buenas, hoy nos metemos de lleno en la historia del Chelsea Football Club. Sí, ese club que de repente rompió con todo lo establecido para convertirse en uno de los gigantes de Europa. Es una historia, ya verán, de pura ambición, de resistencia y sobre todo de gloria inesperada. Y si hay una frase que captura la esencia del Chelsea, es esta, la de tener una capacidad única para ganar cuando nadie apuesta por ellos. Es que la identidad de este club se ha forjado así, en la adversidad. Disfrutan llevando la contraria, desafiando los pronósticos. Son, en el fondo, unos disruptores que han demostrado una y otra vez que la historia no está escrita en piedra. Para entender al Chelsea, de verdad, hay que entender primero esa reputación que se han ganado, porque no son solo un equipo de fútbol, no, son casi una declaración de intenciones, la prueba de que se puede llegar a lo más alto, a la cima, incluso partiendo de un origen de lo más peculiar. Aquí tenemos la gran dualidad que define al Chelsea. Por un lado está ese glamour, ese estilo cosmopolita del oeste de Londres, pero por otro tienen una resistencia de hierro, una capacidad de lucha increíble. Son elegantes, sí, pero pelean hasta el último segundo. Y esa mezcla, justo esa, es la clave de su ADN. Y ahora vamos a los orígenes, porque aquí la historia se pone muy curiosa. A ver, la mayoría de clubes nacen de un grupo de amigos, de trabajadores. El Chelsea no. El Chelsea nació literalmente de un edificio. Es que parece de broma, ¿verdad? Gus Mears tenía un estadio espectacular, Stamford Bridge, pero el equipo al que se le ofreció, el Fulham, le dijo que no. ¿Y qué hizo? Pues en lugar de buscarse otro inquilino, se fue a un pub, a The Rising Sun, y dijo, pues fundo mi propio equipo. Y así, de una necesidad puramente comercial, acabó naciendo una leyenda. Los primeros años, eso sí, fueron de una construcción muy lenta. El apodo de The Pensioners les venía del escudo, un homenaje a los veteranos del Royal Hospital Chelsea. Pero en 1955, 50 años después de nacer, todo empezó a cambiar. Llegó un entrenador, Ted Drake, que modernizó el club, cambió el escudo y le pidió a la afición que hiciera más ruido. Ahí, justo ahí, se plantó la semilla de la identidad blue que conocemos hoy. Y ahora damos un salto en el tiempo, un salto a la era que lo cambió absolutamente todo. El momento en que el Chelsea dejó de ser un club con historia para convertirse en una auténtica potencia mundial lista para dominar. Es que hubo como dos revoluciones. Primero en los 90, con la llegada de cracks como Zola o Gullit, se instaló un fútbol sexy que enamoró a todo el mundo y les dio títulos de copa. Pero luego, en 2003, todo se aceleró. Llegó un nuevo propietario y con él un entrenador portugués que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y con esta frase se presentó al mundo. Creo que soy uno especial. No era arrogancia, para nada. Era una declaración de intenciones en toda regla. Llegó para ganar, y lo primero que hizo fue transformar la mentalidad del club, pasar de ser aspirantes a ser campeones. Y vaya, se cumplió su promesa. ¿Y este número? 15. ¿Qué significa? Pues es el número de goles que el Chelsea de Mourinho encajó en toda la temporada 2004-2005. 15 goles en 38 partidos de liga. Es un récord que sigue imbatido y que demuestra la perfección defensiva de aquella máquina de ganar, la máquina que les dio la liga 50 años después. Vale, ganar en Inglaterra estaba muy bien, era un gran paso, pero la obsesión, la verdadera ambición, era Europa. Y aquí, en las noches europeas, es donde la leyenda del Chelsea como el equipo que gana contra todo pronóstico se hizo eterna. Es que el escenario parece sacado de un guión de Hollywood, de verdad. Final de la Champions de 2012. El Chelsea se enfrenta al Bayern de Múnich, en su propio estadio, en Múnich, para colmo con un entrenador interino, Roberto Di Matteo, y una generación de veteranos que sabían que era su última bala. Nadie, pero absolutamente nadie, daba un duro por ellos. Y entonces pasó lo imposible. Minuto 83, gol de Müller para el Bayern. Se acabó. O eso parecía. Porque para este equipo nunca se acaba. Minuto 88, en el primer córner que tenía el Chelsea en todo el partido, el primero, se eleva Didier Drogba y conecta un cabezazo para la historia. En la prórroga, Petr Cech le para un penalti a Robben. Y en la tanda, el propio Drogba marca el gol definitivo. Fue simplemente la culminación de la fe. Y por si alguien pensaba que lo de Múnich fue solo suerte, en 2021 lo volvieron a hacer. Esta vez fue diferente. Fue una exhibición táctica brutal de Thomas Tuchel contra el todopoderoso Manchester City de Guardiola. Ganaron su segunda Champions y dejaron claro que lo de ganar finales no es casualidad, es parte de su cultura. Claro, porque estas gestas épicas no se consiguen sin los protagonistas, ¿no? Sin esos jugadores que personificaron esta mentalidad ganadora, los líderes que acabaron convirtiéndose en leyendas del club. Es que hablar de la era más gloriosa del Chelsea es hablar de estos nombres. Son la columna vertebral.
Cada uno de ellos representa algo del alma del club. El liderazgo, el trabajo incansable, los goles decisivos, la seguridad bajo palos y, por supuesto, la magia. Empezando por el capitán, con mayúsculas, John Terry. Capitán, líder, leyenda, como dice el lema. Era un canterano, el hombre que se tiraba de cabeza por cada balón. Era, sencillamente, el Chelsea hecho futbolista. Y luego, claro está, Super Frank Lampard. A ver, hay que pararse un momento a pensar en esto. 211 goles siendo centrocampista, es que es una auténtica locura. Es el máximo goleador de la historia del club, una estadística alucinante, que solo se explica por su inteligencia y su ética de trabajo, que eran incomparables. ¿Y qué decir de Didier Drogba? El rey de Wembley, el hombre de las finales. Cuanta más presión había, más grande se hacía. El gol de Múnich es eterno, pero es que lo suyo era un no parar. 9 goles en 9 finales. Cuando el partido quemaba, el balón iba para él. Entonces, después de todo este viaje, ¿en qué se traduce esta historia de lucha y ambición? Pues el resultado es un legado muy, muy claro, una cultura que todavía hoy perdura en el club. Y esto es fundamental para entenderlos. En Stamford Bridge se valora el esfuerzo tanto como el talento. Allí no solo se aplaude un golazo por la escuadra, no. Se aplaude igual o más una entrada salvadora en el último minuto o un despeje en la línea. Se aprecia al jugador que, como se suele decir, se deja la piel por la camiseta. Y al final, claro, este legado se mide en trofeos. La vitrina del Chelsea es la prueba definitiva de que su filosofía funciona. 2 Champions League, 6 ligas, 8 copas. La ambición siempre ha sido la misma: competir por absolutamente todo. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. El Chelsea demostró que no hace falta tener 100 años de dominio para sentarse en la mesa de los más grandes. Demostró que con una visión clara, con inversión y sobre todo con una mentalidad ganadora a prueba de bombas, la historia se puede reescribir. Y terminamos con su lema, el grito de guerra de su afición: Keep the blue flag flying high. Algo así como mantened la bandera azul ondeando alto. Es una frase que lo resume todo. Ese orgullo desafiante y esa creencia eterna de que, sin importar las circunstancias, la victoria siempre es posible.